Hola, bienvenidos. Os traigo una adaptación de una fábula de Esopo. Se llama La zorra hambrienta. Comenzamos la lectura. Érase una vez una zorra muy glotona que solía levantarse tempranísimo para salir al campo y buscar alimentos. Comer era su pasatiempo favorito y nunca le hacía ascos a nada. Un puñado de insectos vivitos y coleando, media docena de castañas, algún que otro arándano arrancado a mordiscos del arbusto, cualquier cosa le servía para saciar su voraz apetito. Por regla general, no solía tardar mucho en encontrar comida, pero sucedió que una ocasión, por más que rastreó la tierra, no halló ni una mísera semilla que llevarse a la boca. Tras varias horas de inútil exploración, el sonido de sus tripas empezó a parecerse al ronquido de un búfalo. ¡Madre mía! ¡Qué hambrienta estoy! ¡Ay, si no como algo pronto me voy a desmayar! Estaba aún triste de rendirse cuando a cierta distancia detectó la presencia de un joven pastor que cuidaba el rebaño. El muchacho estaba sentado sobre la hierba, tarareando una alegre melodía mientras las ovejitas correteaban confiadas a su alrededor. La zorra se ocultó para poder vigilar sin ser descubierta. Durante unos minutos no pasó nada de nada, pero de repente el chico dejó de cantar y miró al cielo con especial interés. Vaya, vaya, está comprobando la posición del sol para saber si es hora del almuerzo. La avispada zorra tenía toda la razón, sí, eran las 12 en punto. Sin perder más tiempo, el pastor extendió un mantelito de cuadros sobre una roca y sacó varias viandas de una pequeña cesta. Vaya, vaya, creo que mi suerte acaba de cambiar. Desde donde estaba, pudo distinguir una cuña de queso, una hogaza de pan blanco y un racimo de uvas, gordas como huevos de codorniz. Tenía toda una pinta impresionante e inevitablemente comenzó a salivar. ¡Oh! Se me hace la boca agua. Me quedaré aquí quietecita y en cuanto se largue me acercaré a investigar. Con suerte podré lamer las migas que se hayan caído al suelo. Hecha un manojo de nervios, esperó a que el chico finiquitara lo que para ella era un banquete digno de un faraón. Bien, bien. Ya me parece que ha terminado porque se está poniendo de pie y ha sacudido el mantel. ¿Echará la siesta o se irá? En esto cavilaba la zorra cuando ante sus ojos ocurrió algo sorprendente. El pastor envolvió la comida sobrante con el mantelito de cuadros y lo introdujo en un agujero excavado en el tronco de un árbol. Seguidamente dio un fuerte silbido para agrupar a las ovejas y se las llevó todas juntitas de vuelta a la granja. ¡Por todos los dioses! ¡Qué suerte la mía! El pastor trajo tanta comida que ha reservado una parte para mañana. Pues lo siento mucho. Pero todo esto me lo voy a tragar yo a las 3, 2, 1, ¡ya! La famélica zorra salió disparada hacia el árbol, trepó por el tronco con la rapidez de una rata y se metió dentro del hueco. El espacio era estrecho y pequeño, pero consiguió llegar al fondo, empujando y encontró el tesoro. En cuanto tuvo el paquete en su poder, desató el nudo y prácticamente a oscuras se puso a devorar. Y mientras lo hacía, pensaba, ¡oh, madre mía, qué rico todo! El pan todavía está templado. ¿Y este queso? ¡Oh, este queso casero es realmente exquisito! Las uvas, ¡ay, las uvas, qué dulces son! ¡Ay, antes reviento que dejar un poco aquí! Mañana cuando venga no encontrará más que el mantelito. Comió tanto y tan rápido que su panza se hinchó hasta adquirir un aspecto de un enorme globo a punto de explotar. Como te puedes imaginar, quiso irse, pero no pudo hacerlo. Se dio cuenta de que estaba atrapada. No cabía por el agujero para poder salir. Empezó a chillar
como una loca. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor! ¡No puedo salir! ¡Sáquenme de aquí! ¡No puedo salir! ¡Socorro! Estuvo así durante un pequeño tiempo y acertó por allí a pasar una zorra de su misma especie que paseaba cerca. Muerta de curiosidad, escaló el árbol y asomó la cabeza. ¿Qué sucede? ¿Quién anda ahí? La zorra atrapada saludó a la desconocida. Hola amiga, ay, por favor. Gracias por atender mi llamada, verás. Ha sucedido que he visto que un pastor introducía aquí su almuerzo y entré para comerlos. Ya, muy bien. ¿Y dónde está el problema? Pues porque resulta que he engordado tanto que ahora me he quedado aquí encajada y no puedo salir. No puedo moverme. Oh, ya veo. Déjame que piense algo. La zorra libre se rascó la cabeza mientras intentaba dar con una solución. Lo siento de verdad, pero nada puedo hacer. No tengo herramientas y no conozco ningún pájaro carpintero que pudiera romper la corteza de este árbol con su pico. Ay, pues localiza a los castores. Dices que ellos son grandes roedores y que excavan cualquier cosa. Rápidamente podrían sacarme de aquí. No, imposible. Las familias que conozco viven junto al lago y eso está a más de 4 horas de camino. Ay, piensa algo, por favor, si piensa algo, que estoy aquí atrapada. Ay, no puedo. Lo lamento mucho, amiga, pero créeme cuando te digo que tu única opción es esperar a que pase la noche. Cuando esa barriga recupere la forma que tenía, podrás salir. ¿Qué? ¿Cómo dices? Sí, querida amiga, así son las cosas. Si quieres volver a ver la luz y recuperar tu vida, tendrás que cultivar esa virtud tan importante que todos tenemos que tener y valorar. La paciencia. ¡Oh! Y allí quedó la zorra. La respuesta no podía ser más clara y contundente. La zorra tuvo que admitir que no le quedaba otra que relajarse y esperar el tiempo necesario. Y esta fábula, como todas, tiene su moraleja. Nos enseña que hay problemas que se resuelven solos. Simplemente hay que mantener la calma y esperar a que pase. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos en la próxima entrega.